Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. En esta mañana damos gracias al Señor por su misericordia y bondad y por permitirnos congregarnos como iglesia, acercarnos a Él confiadamente. Y quiero que en este sermón que vamos a estar llevando a cabo hoy, estemos prestos y que sea el Señor ayudándonos para que aprendamos aún más de lo que Él nos enseña a través de su palabra. Antes de dar inicio, quiero invitarlos que me acompañen. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor por sabiduría para poder entender su palabra. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre amado, porque solo tú mereces toda la gloria y toda la honra. Hoy agradecidos, Señor, estamos contigo por darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hoy te agradecemos, Señor, porque a ti en tu bondad te plació preservar tu pueblo, Señor. Escogernos y darnos vida cuando estábamos muertos. Ayúdanos, Señor, a vivir fieles a tu palabra, a vivir aceptando tu voluntad y que sea siempre, Señor, de gozo para nosotros aceptar tu voluntad, sabiendo que todo lo que tú permites en nuestras vidas es para tu gloria y para beneficio nuestro, Señor. Hoy te suplicamos, Padre, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia para entender tu palabra y aplicarla correctamente. Para que tu palabra, Señor, cumpla en nosotros el propósito por el cual tú la has enviado. Hoy te suplicamos, Señor, que hables a nuestros corazones y que nos cambies cada día más a la imagen de Cristo. Hoy agradecidos estamos y oramos a ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, amada iglesia, en la mañana de hoy continuaremos con nuestro estudio o nuestra exposición de la serie de la Epístola de Santiago. Epístola donde ya abarcamos todo el primer capítulo y que terminamos hace varias semanas con el sermón que nos llevó a ver que el cristianismo sí es una religión y que existen dos tipos de religiones, una verdadera y una falsa. Que por la misericordia del Señor, la verdadera no es aquella de apariencia, sino aquella de vivir una vida conforme a Cristo. Jacobo, quien es el autor de la Epístola de Santiago, ha venido mostrándonos de manera clara cómo debe ser nuestra vida como verdaderos creyentes. Jacobo nos ha venido instruyendo a través de todo el capítulo 1 y nos viene enseñando con esta carta que es dirigida a esos creyentes en Cristo que habían tenido que haber salido huyendo de su tierra gracias a la persecución o por medio de la persecución que se venía presentando en este momento en que se escribe la carta. Y es ahí donde se empiezan a cometer muchos errores y que Jacobo les escribe para corregirlos. Jacobo les escribe para que aprendan a vivir una vida realmente como creyentes. Y es por eso que para nosotros es de gran importancia entender lo que Jacobo está enseñando en esta epístola. Y que en esta mañana, donde vamos a estar dando inicio al capítulo 2, espero y sea de gran ayuda para nosotros, para que entendamos a vivir o para que empecemos a vivir cada día más como imitadores de Cristo que debemos ser.
El sermón de hoy lo vamos a estar exponiendo bajo el título Una fe sin acepción de personas. Ese es el título que le hemos puesto a este sermón. Una fe sin acepción de personas. Y lo vamos a estar exponiendo basado en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 4. Les pido por favor, busquemos en nuestras Biblias, en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 4, y a medida que lo vaya encontrando, por favor se coloca en pie para reverenciar la palabra. Leemos la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde el Señor nos dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto lo vamos a estar exponiendo en 3 encabezados, los cuales son: el primer encabezado es una fe sin acepción de personas, y lo he basado en el versículo 1. El segundo encabezado que vamos a exponer es una fe sin favoritismo en la congregación, y lo he basado en los versículos 2 y 3. Y el tercer encabezado que expondremos será una fe sin distinciones, para no ser jueces con malos pensamientos. El Señor nos ayude y nos dé el tiempo para que expongamos todo el sermón. Vamos a ser edificados y perfeccionados. Vamos a estar pasando a nuestro primer punto, que lleva por título Una fe sin acepción de personas, y que, como les decía, está basado en el versículo 1 del capítulo 2 de Santiago, donde nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Jacobo en este texto continúa con esa misma manera de enseñarnos, siempre mostrando qué debemos hacer y qué no debemos hacer. En este caso, inicia diciéndonos qué no debemos hacer. Y encontramos precisamente en este texto un saludo que él ha venido usando muchas veces. Un saludo que ya nos tiene acostumbrado, y que sabemos que después de que él nos dice hermanos míos, viene una exhortación. Cuando encontramos en esta epístola que Jacobo dice hermanos míos, siempre nos corrige, nos confronta con nuestro pecado. Siempre nos lleva a ver que hemos actuado mal. Y en esta epístola o en este versículo podemos ver que si nosotros llevamos a nuestro lenguaje lo que está diciendo Jacobo aquí, podríamos leer algo así como, basándonos en lo que dijo en el texto anterior, más lo que dice ahora, podríamos ver que dice algo como: dejen de quejarse y de culpar a Dios. No sigan
con esa manera de actuar. No sigan teniendo distinción o teniendo favoritismo, sino amen a todos como a vosotros mismos. Es el mensaje que podríamos resumir de este versículo. Sin embargo, cuando Jacobo nos ha dicho, hermanos míos, en el capítulo anterior, podemos ver que lo primero que hizo, o lo primero que nos dijo fue, dejen de quejarse y de culpar a Dios por todo lo que ustedes están recibiendo. No quejen a Dios por la prueba que están atravesando, sino gócense en esa prueba, porque esa prueba les va a producir paciencia. Y esa paciencia los va a hacer más perfectos, más a la imagen de Cristo. Esto, diciéndolo con mis palabras, es lo que pudimos exponer o lo que pudimos ver en los versículos del 2 al 4 del capítulo 1. Luego encontramos que vuelve a decir, hermanos míos, en los versículos 16 y 19 del capítulo 1, en los cuales también hay una exhortación. En el versículo 16 nos muestra o nos lleva a ver que lo único que recibimos de Dios son cosas buenas. Y les hace el llamado de atención a estos hermanos que estaban en la dispersión porque se estaban quejando de lo que estaban recibiendo de Dios. Luego en el 19 también hay una exhortación a dejar el chisme, a no seguir chismeando, sino que por el contrario, lo que debemos estar es prestos para escuchar la palabra de Dios y hablar de acuerdo a lo que ella enseña. Esa manera en que Jacobo viene exhortando a estos hermanos nos lleva a nosotros a recibir esa misma exhortación, a entender que debemos vivir siempre en obediencia a Cristo, pero en una obediencia que no nace por una obligación, sino que nace por amor a Cristo. Es lo que realmente estamos viendo en estas palabras de Jacobo en el versículo 1 del capítulo 2, cuando dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Jacobo, al decirnos que hablando de que nuestro glorioso Señor Jesucristo, podemos ver que Jacobo se está poniendo en el mismo nivel en el cual nos encontramos nosotros, en el cual se encuentra todos los creyentes a quienes él le escribe. Y creo que la mayoría de nosotros no escribiría así si se tratara de mi hermano mayor. Cuando miramos la actitud de Jacobo, ¿cómo nos lleva a entender cómo debe ser nuestra actitud? Porque Jacobo dice claramente, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él no dice, actúen o tengan su fe en mi hermano mayor buscando protagonismo, que es lo que más se ve en el día de hoy. Jacobo les está haciendo ver cómo realmente nuestra vida como creyentes debe estar sujeta a la obediencia a Cristo. ¿Cómo debemos darle el lugar a Cristo en nuestro corazón que realmente Él debe tener? Nuestra fe en Cristo, mostrando que es una fe verdadera. No le está hablando a personas incrédulas, le está hablando a aquellos a quienes le ha dicho, les ha hecho ver que la religión falsa es la que se crece él mismo, la que está enfocada en el hombre y no en Cristo, y la verdadera religión es la que se enfoca en glorificar
a Cristo. Y ahora está mostrando una vez más cómo Él glorifica a Cristo como su Señor, aun cuando es su propio hermano. Cómo se está incluyendo, como todos aquellos que hemos dicho, sea tu reino sobre nosotros. Jacobo no está enalteciéndose, no se está exaltando él mismo por ser el hermano de nuestro Señor. No. Él se coloca, al igual que nosotros, como personas que hemos recibido de la misericordia de Dios, no por nosotros, sino por el amor que Dios ha tenido para con él mismo. Santiago exalta y glorifica a su propio hermano. Escribe de una forma que muestra a Cristo como Dios, muestra a Cristo como el Rey soberano que debe gobernar nuestras vidas. En otras palabras, se está dando toda la gloria y toda la honra a Cristo, que es quien la merece, con la manera en que habla de que la fe debe estar precisamente en Cristo. Al hablar de Cristo incluye a todos bajo el reino de Cristo y no se sale él por ser el hermano. Y esto que vemos aquí para muchos teólogos a través de la historia ha sido algo que llama la atención, porque muestra una gran diferencia con la mayoría de cristianos. Muestra una gran diferencia especialmente con el cristianismo de hoy. Porque nosotros vemos a la gran mayoría de cristianos alabándose a sí mismo, glorificándose a sí mismo y no a Cristo. Incluso poniéndose en el lugar de Cristo. Sin embargo, Jacobo, siendo hermano de sangre de Jesús, lo glorifica y habla mostrando a Cristo como el Señor. Cosa que no se ve mucho hoy. Cosa que muchos de nosotros pasamos por alto. Cosa que nosotros muchas veces sin darnos cuenta queremos o hablamos de nosotros más que de Cristo. Muchas veces glorificamos más nuestra iglesia, nuestro nombre o nuestra teología que al mismo Cristo. Y es aquí donde empieza la exhortación de Jacobo. Y la exhortación empieza en la forma en que él se dirige a nuestro Señor, en la forma en que él muestra a Cristo. Estamos mostrando nosotros a Cristo de igual manera. Nosotros realmente, como imitadores de Cristo, lo glorificamos a Él por encima de nosotros. Jacobo parece que nos dijera, si ustedes tienen una religión verdadera y saben que deben obrar ayudando a los necesitados, siendo creyentes fieles, imiten a Cristo y dejen de hacer distinción entre personas. Dejen de hacer o de tener favoritismo con ciertas personas. Y hasta el día de hoy, muchos de nosotros cometemos ese error. Muchos de nosotros tenemos ese favoritismo para con X o Y persona. Y Jacobo nos está exhortando a que no hagamos acepción de personas. ¿Y qué es lo que nos quiere decir Jacobo cuando dice acepción de personas? Aquí lo que nos está diciendo o lo que nos enseña, basándonos en que acepción de personas es sinónimo o significa
tener preferidos o tener favoritismo. Cuando Jacobo nos dice no hagan acepción de personas, lo que nos está diciendo es no tengan favoritismo con X hermanos. No menosprecien a los demás. Cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista y analizamos nuestras vidas, nos damos cuenta de que muchas veces cometemos ese error. Nos damos cuenta de que repetidas ocasiones hemos tenido favoritismo. A veces sin darnos cuenta. A veces sin ni siquiera planearlo o pensarlo. Pero en realidad, muchas veces tenemos favoritismo y menospreciamos a algunos hermanos. Eso lo vemos de diferentes maneras y más que todo en las iglesias. Vemos iglesias en donde si el predicador es el hermano X, ya nadie va, porque no, lo menospreciamos. Vemos situaciones en las que nos encontramos con un hermano en la vía y ni siquiera lo saludamos, porque no es de importancia para nosotros. Sin embargo, nosotros vemos el actuar de nuestro Señor Jesucristo y no vemos que tuvo acepción de personas. No lo vemos con favoritismo con uno o con otro. A todo el pueblo y a todas las personas las trataba con amor. Tanto así que cuando los escribas y los sacerdotes intentaron tentar a nuestro Señor Jesucristo con lo del tributo, ellos reconocen que nuestro Señor no hace acepción de personas y que esto muestra la obra de Dios en él. Aun cuando ellos no lo veían como Dios, sabían que obraba de parte de Dios porque no hacía acepción de personas. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 20, versículo 21. Sin embargo, para entrar en contexto, quiero que leamos del 19 al 21, donde el Señor nos dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temiendo al pueblo y y acechándole, enviaron espías y se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, y aquí es donde enfatizo, dice: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. En estas palabras que usan estos sacerdotes y escribas, hay mucha verdad. Aunque ellos lo hacían para tentar a nuestro Señor, decían una gran verdad, porque podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo se sentaba con pecadores y era señalado precisamente por los fariseos por esa manera de actuar. Él no se apartaba de aquellos que la sociedad menospreciaba. Él no rechazaba a aquellos a quienes la sociedad rechaza. Él se acercaba a ellos y les predicaba el evangelio, les enseñaba la verdad para que la verdad los hiciera libre. Él no tenía favoritismo, fuese con pobres, fuese con ricos. Él a todos se les acercaba y les llevaba el mensaje del evangelio. Les enseñaba
claramente. Sin embargo, los fariseos, por su manera de ver la religión, por su religión falsa y por no tener una religión teocéntrica, sino hombrecéntrica, creían que acercarse a aquellas personas les iba a hacer que todo el mundo los viera mal. Y preferían cuidar su imagen a llevarle la verdad al necesitado. No tenían ni siquiera el cuidado de los que estaban padeciendo necesidades, como ya nos había dicho Jacobo anteriormente. Aquí donde empieza la primera exhortación. Y luego Jacobo nos lleva a ver una ilustración, o nos da una ilustración para que entendamos con mayor claridad lo que nos quiere decir. Y de esta forma paso a mi segundo punto, que lleva por título una fe sin favoritismo en la congregación, que lo he basado en los versículos 2 y 3. Sin embargo, debemos leer versículos del 1 al 3, donde Jacobo dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Ahora Jacobo, con esta ilustración, nos lleva a ver algo que ocurre y que ocurría en ese momento en la congregación. Jacobo está mostrando cómo en el templo o en la sinagoga los sacerdotes y los fariseos actuaban de esta manera, y lo que está diciendo es: ustedes no actúen igual que ellos. Jacobo está mostrando cómo en la sinagoga, que incluso era el lugar donde se reunían los seguidores de Cristo en ese momento, él les está diciendo: ustedes en su sinagoga no actúen como actúan los fariseos en la de ellos. Tengan en cuenta que sea rico o sea pobre, está ahí por amor al Señor y por la necesidad que tiene de Cristo. Algunos de pronto se preguntarán por qué hablo de la sinagoga. Y esto es precisamente porque la palabra que Reina Varela traduce como congregación en el original griego es la palabra sinagoga, que tiene una sola traducción y es sinagoga, que por nuestro contexto es ya, por decirlo así, actualizada y se traduce como congregación. Pero en ese momento, recordemos la época en que escribe Jacobo, el cristianismo está naciendo. Aún ni siquiera existían iglesias cristianas. Se reunían en casas y se reunían en las sinagogas. Pero quiero que este texto lo escuchen de una versión de la Biblia que sea más literal. Para eso voy a usar una versión, la Biblia textual, en su tercera edición, que dice este mismo texto de Santiago capítulo 2, voy a leer todo del 1 al 4, y quiero que veamos cómo traduce claramente la palabra diciendo sinagoga.
Leo para ustedes en la versión Biblia textual de tercera edición. Dice: hermanos míos, no tengáis favoritismos en la fe de Jesús el Mesías, nuestro Señor de la gloria, porque si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí confortablemente, y dices al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí debajo de mi escabel, ¿no seríais parciales entre vosotros mismos, bien viniendo a ser jueces con malos pensamientos? Podemos ver cómo esta versión, que traduce más literal, nos lleva a entender, primero, hace el cambio en favoritismo con una sección de personas. Segundo, cambia congregación por sinagoga, precisamente porque esa es la palabra que aparece en el griego original. Palabra que se puede traducir como congregación, como reunión e incluso como iglesia. Y lo encontramos en varias versiones con estas palabras. Algunas encontramos congregación como Reina Varela, en otras encontramos reunión, como en el caso de la nueva versión internacional. Pero en realidad lo que está mostrando es que cuando estemos reunidos, no tengamos favoritismo ni con el rico ni con el pobre. No debemos mirar por el físico o por lo que los ojos nos llevan a ver. Debemos mirar basándonos en cómo veía nuestro Señor Jesucristo. Y así nos daremos cuenta de que tanto el rico como el pobre tienen la misma necesidad. Tienen la necesidad de Cristo. Sin embargo, en el templo, en las sinagogas, ellos estaban acostumbrados a que las sillas estaban separadas o sectorizadas precisamente por su estatus social. No se mezclaban los ricos con los pobres, aun cuando pertenecieran a la misma sinagoga. Incluso los sacerdotes, los fariseos, estaban sentados a un lado y no se mezclaban con las demás personas. Y Jacobo nos está mostrando que si realmente tenemos una religión verdadera basada en Cristo, ese amor que Cristo ha tenido con nosotros debe ser manifestado a todas las personas. No solo aquel que es mi gran amigo, sino que también debe ser manifestado a todos, en especial a los hermanos en la fe. El Señor nos muestra que Él no hace acepción de personas. El Señor nos lleva a ver que Él no tiene una preferencia. Sin embargo, es difícil para nosotros no tener preferencia. El Señor nos lleva a ver cómo lo que Jacobo está diciendo aquí, o lo que nos está mostrando, tiene mucha relación con lo que él ha aprendido del libro de Proverbios. Recordemos que cuando iniciamos esta enseñanza de Jacobo,
hablábamos de que uno de los libros que más se refleja en esta carta es el libro de Proverbios. Que incluso esta carta es conocida como los Proverbios del Nuevo Testamento. Porque la influencia más grande es mostrada por el libro de Proverbios. Y Jacobo, al escribir esta carta y al escribir este texto, nos está mostrando cómo no debemos tener esa preferencia, cómo no debemos tener ese favoritismo, y es precisamente para que no menospreciemos al prójimo, sino para que lo amemos. Y uno de los textos que tiene que ver mucho con este en especial, lo encontramos en Proverbios capítulo 11, versículo 12. Proverbios capítulo 11, versículo 12 nos dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Miren quién es el que menosprecia a su prójimo. El que carece de entendimiento. En otros textos o en otros proverbios no dice el que carece de entendimiento, sino el necio. Pero el significado es el mismo, que es el incrédulo. Entonces, ¿quién es el que tiene menosprecio por su prójimo? El incrédulo. Si tenemos o si estamos en la religión verdadera, no debemos menospreciar a nadie. Nuestro amor debe ser por todo nuestro prójimo, especialmente dentro de la congregación, especialmente dentro de nuestros hermanos en Cristo. No se queda solo en esta congregación de Comunidad de Gracia, sino en toda la congregación de creyentes. No es que yo solo amo a mis hermanos de Comunidad de Gracia y hasta ahí. No, yo amo a todos los hermanos de la iglesia de Cristo. No podemos sectorizarnos por iglesia. Y todo eso lo está mostrando Jacobo al momento de que sectorizaban a los ricos y a los pobres. No es que yo menosprecio a los que no tienen mi mismo conocimiento teológico porque yo soy superior a ellos. Muchas veces nos pasa, mis hermanos. Algunos creerán que estoy exagerando, pero es la realidad. Muchas veces el orgullo está tan enraizado en nosotros que ni cuenta nos damos de que nos creemos superiores a los demás. Sin embargo, Jacobo hoy nos exhorta para que nosotros veamos que no debemos actuar así. Y miren el ejemplo o la ilustración que nos está haciendo Jacobo, que muestra esa gran diferencia entre sentar a los ricos en lugares cómodos, sin embargo, a los pobres los estaban sentando en un lugar donde ninguno de nosotros se quería sentar o se querría sentar. El texto habla en Reina Varela, termina el versículo 3 diciendo: siéntate aquí bajo mi estrado, hablando del pobre. Sin embargo, en la Biblia textual dice: siéntate aquí debajo de mi escabel. Y cuando nosotros buscamos el significado de lo que quiere decir esto, lo que se está mostrando es un asientico
una banquita que se usaba para colocar los pies. Recordemos que las cosas y los esclavos de menos valor eran los que tenían que ver con nuestros pies. Se miraba ese banco como algo sin valor, algo que no era ni siquiera cómodo, porque era para descansar los pies. Quiero que miremos cuando nuestro Señor Jesucristo intenta lavar los pies a sus discípulos. ¿Por qué Pedro le dice, no, ¿cómo va usted a hacer eso? Precisamente porque esa era la labor del esclavo más insignificante, con menor valor, porque se dedicaba a lavar los pies. Si comparamos con esta silla donde se colocan los pies, creo que ninguno de nosotros nos sentiríamos bien que nos manden a sentar en ese sitio, porque sería algo que si es para colocar los pies, ni siquiera altura de sentarse debía tener. Era un menosprecio que se daba en ese momento y que indirectamente se da hoy. No se da de igual manera, pero también. Pasando a nuestro tercer y último punto, me alcanza el tiempo, que le he puesto por título Una fe sin distinciones para no ser jueces malvados, jueces de malos pensamientos, aunque es igual decir jueces malvados. Y que lo he basado en el versículo 4. Les pido nuevamente ir a Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 4 donde el Señor nos dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces jueces de malos pensamientos. Este texto o esta última pregunta que encontramos en el versículo 4 es una de las que nos tiene acostumbrado ya Jacobo. Es una de esas preguntas retóricas, porque yo creo que no hay nadie que pueda decir un no como respuesta. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos. Muchas veces hemos sido jueces de malos pensamientos precisamente por actuar con favoritismo. Muchas veces hemos juzgado como jueces malvados porque no juzgamos con justo juicio como nos manda el Señor. El Señor claramente nos ha dado un mandato a que juzguemos la justicia de Cristo. De que juzguemos no por lo que vemos, haciendo énfasis en lo que ha venido tratando el texto. Que no juzguemos porque vemos que entró alguien con prendas, bien vestido, y llega alguien con vestido andrajoso.
o vestido como pobre, todo sucio como mendigo, y vamos a preferir al rico y no vamos a tratar de igual manera al mendigo. Llegue un rico o llegue un mendigo, el mandato es a brindarles amor a los dos y a predicarles el evangelio a los dos. Por eso que cuando el Señor nos dice en Deuteronomio 19, capítulo 16 de Deuteronomio, versículo 19, donde dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No creamos que ese soborno del que nos hablan aquí es solo cuando nos dan dinero. A veces somos sobornados solo con nuestros ojos. Y preferimos al que está mejor vestido, al que está más presentado, al que muestra que económicamente está bien. Y menospreciamos a aquel que por sus vestiduras nosotros tratamos mal y muchas veces no le predicamos el evangelio. Quiero concluir con una ilustración que hizo o que hace Jerry Cross en su libro Vivir en el poder del evangelio, que es un libro de discipulado, y quiero leer para ustedes en el capítulo 13 de este libro Vivir en el poder del evangelio una ilustración que él hace precisamente de la acepción de personas, llevándonos o confrontándonos a ver cómo nos está mirando el mundo a nosotros. Leo las palabras de Jerry Cross, abro la cita, dice: hay una historia verídica. Un día, un hombre en los Estados Unidos quería cruzar un río. Esto era en los tiempos en que los Estados Unidos se estaba constituyendo como nación. Al llegar al río, no podía cruzarlo porque las lluvias lo habían crecido y no tenía cabalgadura. Pero en eso llegaron varios hombres a caballo. Ahora él no sabía quiénes eran estos hombres, pero los miró y a uno de ellos le preguntó si lo llevaría de una ribera a la otra. Este hombre respondió: por supuesto, con mucho gusto, suba. Así se subió y cruzó, pero al bajarse del caballo, un hombre que estaba en otro caballo le preguntó: oiga, ¿por qué se atrevió a pedirle al presidente de los Estados Unidos, George Washington, un aventón para que lo cruzara de un lado a otro? Y el hombre responde: ¿él es el presidente? Sí, respondió el otro, al que usted le pidió y que lo llevó de un lado a otro, el presidente de los Estados Unidos. El hombre dijo: no tenía idea. ¿Y por qué le solicitó a él y no a uno de nosotros que lo cruzara? Dice: bueno, es que miré la cara de cada uno y en la cara de ese señor veía un sí. Solo al verle el rostro creí que él me diría que sí. Y hace una pregunta que es para todos nosotros.
¿Qué es lo que está viendo el mundo en tu rostro? ¿Están viendo ese sí de aceptación como lo veían en Cristo y no en los fariseos? El mundo ve en nosotros ese rechazo o ve ese amor para con todos los perdidos. Quise concluir con esta pequeña historia que narra Jerry Gross precisamente porque nos hace ver cómo al mirar, el único que vio con cara de bondad como para pedirle el favor fue George Washington. Incluso sin saber que era el presidente de los Estados Unidos. Y él efectivamente le dijo que sí. Por eso ya terminando con las aplicaciones, quiero dejar 3 aplicaciones. La primera aplicación que quiero que quede en nuestras mentes es que no podemos negar que en algún momento hemos hecho acepción de personas. Y que el Señor hoy nos llama a dejar de hacerlo. El Señor hoy nos exhorta a que dejemos de hacer acepciones de personas. Que nos arrepintamos, que pidamos perdón por todas las veces que hemos tenido favoritismo con X o Y persona. Que a partir de hoy tratemos de no hacerlo. La segunda exhortación es que si llega alguien a nuestra congregación, a nuestro hogar, a nuestro trabajo o al lugar en el que nos encontremos, sea rico o sea pobre, tratémoslo con amor. Que vean el amor de Cristo reflejado en nosotros, todas y cada una de las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Y ya para aquellos no creyentes que el Señor les ha permitido escuchar este sermón, quiero que sepan que solo corriendo a Cristo, quien no hace acepción de personas, que no desprecia a aquel que viene a Él, van a ser aceptos, van a ser aceptados por Él. Corran a Cristo en arrepentimiento y fe. Arrepiéntase y apártese de sus pecados. Empiece a estudiar la Biblia y busque una iglesia donde congregarse. Demos gracias al Señor porque a través de esta exhortación nos corrige y nos lleva a ser mejores creyentes. Oremos. Amado Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos. Gracias, amado Dios, porque tú hoy nos exhortas para hacernos más a la imagen de Cristo. Nos edificas, Señor, con esta exhortación. Y te agradecemos, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos tenido favoritismo. En muchas ocasiones, Señor, hemos pensado de esta manera. Y hoy te imploramos que nos ayudes, que nos fortalezcas y que nos guíes, Señor, para no seguir actuando de esa manera. Sé tú obrando, Señor, en nuestro corazón y cambiándonos, guiándonos para ser más y más amorosos. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.